Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a este nuevo video. Como bien lo acaba de mirar en la miniatura, el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis jurídico del aspecto legal de la nueva serie Betty la Fea. Y es que mire usted, yo le voy a decir una cosa, si usted estudia Derecho o piensa estudiar esta carrera, lo que usted me diga relacionado al derecho, todo lo que vea, series, películas, lo que pase en su vida real, una noticia que mire, yo le recomiendo que todo lo vea a la luz del derecho, todo lo vea jurídicamente. Esto le va a divertir, le va a hacer más fácil su estudio, le va a ayudar a ser un mejor abogado en general. Y le voy a decir una cosa, yo estaba mirando esta serie, apenas van 2 capítulos al día de hoy, y le puedo decir que es bastante interesante desde el punto de vista jurídico. Hoy no voy a hablar del trama o del drama amoroso ni nada que tenga que ver con esa cuestión. Hoy voy a hablar únicamente de la cuestión jurídica, de la serie que está actualmente en 2024, que es como la continuación. Si usted gusta, en otro video podemos hablar del caso Terramoda, que me parece sumamente bien hecho. Creo que los que hicieron esa novela en 1999 estuvieron muy bien asesorados jurídicamente. Obviamente hay cosas que no tienen una explicación muy lógica desde el punto de vista jurídico, pero entiendo que es porque es una novela y hay que darle dramatismo, hay que crear personajes y se entiende, pero definitivamente la novela está muy bien hecha desde el punto de vista jurídico. Y le quiero decir a usted que la serie del 2024 no es la excepción, también está muy bien construida jurídicamente, al menos hasta ahorita. Hay algunas incongruencias que no me checan que hoy vamos a analizar, pero le quiero decir a usted qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero que nada, si usted no conoce esta novela, no se preocupe, le voy a explicar muy rápido de qué se trata. Se trata de una empresa familiar que confecciona y diseña ropa. Se llama Ecomoda. Y esta empresa es familiar, fundamentalmente pertenece a dos familias, a los Mendoza y a los Valencia. A lo largo de toda la novela de 1999 se desarrollan los personajes, pero le quiero decir a usted que las personas más importantes que detentan acciones en la empresa son Roberto Mendoza papá, Armando Mendoza hijo, Marcela Valencia, Daniel Valencia y María Beatriz Valencia, que son hijos los Valencia de sus padres que están muertos, ¿sí? Entonces, eso ahorita lo vamos a analizar, pero basta con que usted sepa como preámbulo que Comoda es una empresa que diseña ropa, tiene un diseñador, tiene un consejo de administración, tiene una junta directiva, que son cosas diferentes, tiene cargos corporativos y tiene su asamblea de accionistas. Una vez que ha pasado el tiempo, han ocurrido ciertas cosas en esta empresa y resulta que el accionista mayoritario, que es Roberto Mendoza, ha fallecido y entonces tiene que ver un tema de sucesión de acuerdo con su testamento. Otra prevención que le voy a hacer a usted es que esto lo voy a analizar a la luz del derecho mexicano. Si usted es colombiano o de otro país, me imagino que el derecho es muy parecido. Pero quédese con que voy a hacer el análisis con base en el derecho mexicano, porque bueno, es mi contexto, entonces pues lo voy a tratar de hacer este ejercicio únicamente para fines didácticos y académicos y de pronto esto le puede servir de enseñanza a usted también. Así es que sin más, le voy a enseñar a usted algunos temas y puntos importantes. Vamos a ver, aquí le presento a usted una pequeña tabla. Usted me preguntará cómo saqué yo los porcentajes de las familias Valencia y Mendoza. A ver, en el capítulo 11 de la novela original de 1999 de Betty la Fea, eh, cuando Betty conoce a sus amigas, estas le platican cómo está conformada la empresa. Y en esos comentarios se resalta por ahí que Roberto Mendoza, que es el señor que usted está viendo aquí en más grande, es el socio mayoritario, es el accionista mayoritario. Él está casado con Margarita Mendoza o de Mendoza, es Margarita Sáenz, creo, de Mendoza. Pero la esposa de este señor, Roberto Mendoza, no es accionista, únicamente es accionista este señor de aquí, que es Roberto Mendoza, papá de Armando Mendoza. Ahora bien, es importante decir que Roberto Mendoza siempre dijo ser el socio mayoritario o accionista mayoritario. Seguramente Ecomoda es una sociedad por acciones o una sociedad anónima o una sociedad de capitales. Digamos que estos son conceptos análogos en el derecho latino. Supongamos que sea una sociedad anónima, es lo más probable que sea, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver, los accionistas en la novela original de 1999 son Roberto Mendoza y de acuerdo con mis cálculos que yo saqué, hilando ciertos episodios de la novela
junto con la nueva, ahorita le voy a dar algunos elementos de la nueva, yo deduje que los accionistas del 99 eran Roberto Mendoza con el 28.4%, Armando Mendoza, su hijo, que es este señor de lentes oscuros aquí, 16.6%, Marcela Valencia con la misma participación, que es esta señora que está aquí, del cabello negro, Daniel Valencia, que es su hermano, que está aquí, el de cabello hacia atrás, María Beatriz Valencia, que es esta persona que está aquí, y un accionista minoritario, que es Mario Calderón, que es la persona que está aquí a la derecha. La primera inconsistencia que yo miro es que en los nuevos capítulos, al menos en los primeros 2 que han salido, no sé qué vaya a pasar después, pero no se menciona ya a Mario como accionista minoritario, mientras que en la novela sí se le mencionaba como accionista minoritario. Inclusive él representaba a otros minoritarios. En una empresa de capitales, en una sociedad por acciones, es normal que los minoritarios o un minoritario represente a otros, ¿sí? Otros que por lo general no van a la empresa, inclusive pueden no tener derecho a voto. Entonces, en el 99 se dijo en la novela que esta era la participación. ¿Cómo lo deduje? De acuerdo con lo que se dijo en la nueva serie y con lo que se dijo en la novela del 99. Pienso que Mario Calderón en ese entonces era accionista minoritario por lo menos con el 5% de la empresa Ecomoda. ¿Por qué? Porque corporativamente es común que un minoritario tenga una cantidad simbólica a veces del 5%. Podría ser 10%, pero lo dudé, ya que si Mario tuviera el 10%, entonces Roberto Mendoza probablemente no sería el mayoritario. Y Roberto siempre se ostentó como ser el que tenía más poder de mando, que de hecho así se llama jurídicamente, influencia significativa, que esto lo encuentra usted en México en la ley del mercado de valores. Roberto Mendoza es el accionista con más poder y siempre se ostentó como que el que más ganaba y el que más tomaba decisiones de facto y jurídicamente. Entonces, yo por eso deduzco que tiene por lo menos 28.4%. Ese 28.4% en la ley mexicana le da ciertos derechos, le da derechos de tomar ciertas decisiones, etc. Mientras que los demás, si se fija usted, son igualitarios absolutamente todos, tanto Armando como Marcela, como Daniel, María Beatriz y Mario Calderón, que es el minoritario. Pero si se fijan, los demás tienen 16.6%. Los padres de Marcela, Daniel y María Beatriz han fallecido. Yo lo que interpreto es que los papás les heredaron por partes iguales o el papá probablemente le heredó a los 3 hijos Valencia por partes iguales y por lo tanto dividieron iguales, 16-6, 16-6 y 16-6. Esto en 1999. Vamos a ver qué es lo que pasa posteriormente. En la serie se dice que Daniel Valencia ha muerto en prisión por lavado de dinero, blanqueo de capitales, etcétera, ¿no? Bueno, no me voy a meter a ese tema, me voy a meter solo al tema corporativo. Antes de morir Roberto, pero con Daniel muerto, lo que pasa con la empresa es que tenemos entonces, primero, un Roberto Mendoza con 33.4%. ¿Por qué? Usted me diría, ¿por qué antes Roberto tenía 28.4 y después tiene 33.4? Bueno, la razón es porque esta tabla que está usted viendo es del presente. La anterior es del 99. En la serie del 24 no se menciona a Mario Calderón como accionista minoritario. De hecho, no toma voto en la decisión que ahorita vamos a verificar o vamos a estudiar. Por lo tanto, interpreto hasta ahorita, y no sé qué pasa en la serie, pero interpreto que Mario Calderón pudo haber vendido su parte a alguien o probablemente dejó de ser accionista. Sin embargo, vale aclarar que en una secuela, en una miniserie de Betty la Fea, en algo que se llamó Ecomoda, si no me falla la memoria, una miniserie como de unos 15 capítulos. Después de que Armando y Mario se pelean en la novela, en la miniserie ellos dicen que Mario Calderón sigue siendo accionista minoritario. Sin embargo, ya no tenía un cargo dentro de la empresa. Es decir, un accionista puede tener capital invertido y al mismo tiempo ser, por ejemplo, vicepresidente comercial, como lo era Mario Calderón. Al momento de pelearse con Armando, renuncia a su cargo de vicepresidente comercial de la empresa,
pero no renuncia a sus acciones, de acuerdo con lo que se dice en la miniserie. Entonces, yo interpreto que 25 años después, por algún motivo Mario ya no es accionista, no representa a los minoritarios. Por eso yo, el porcentaje de Mario se lo trasladé a Roberto Mendoza, de tal suerte que antes de morir Roberto, en el 2024, pero sin Daniel, Roberto tendría 33.4%, Armando tendría 16.6% intacto, Marcela tendría el doble de participación. ¿Por qué? Porque el abogado que está hablando en la nueva serie dice que Marcela detenta el control de las acciones que eran de Daniel. Entonces digamos que la porción accionaria de Daniel pasó íntegra al poder de Marcela. Por lo tanto, Marcela tiene 33.2%, casi igual que Roberto. María Beatriz permanece igual con 16.6%, esto nos da 100%. Fíjese usted qué cambio de panorama. Mientras que en el 99 todos eran igualitarios, a excepción de Roberto y Mario Calderón, en el 2024 Roberto tiene 33.4%, que es prácticamente el control absoluto de la empresa. Inclusive tiene derechos yo me imagino que podría tener atribuciones para nombrar presidente del consejo, para removerlo, alguna cuestión por el estilo, ¿no? Pero fíjese usted cómo Marcela, de pasar del 16, pasó al 33.2 según lo que se dice en la nueva serie. Esto da un vuelo totalmente trascendental. ¿Por qué? Porque al no verificarse el matrimonio entre Armando y Marcela, pues evidentemente que Armando va perdiendo poder. ¿Por qué? Porque al morir Daniel, le traslada sus acciones a Marcela, mientras que Armando se queda igual. Si Armando se hubiera casado con Marcela, probablemente lo que hubiera pasado es que los dos permanecieran con la misma porción accionaria y habría que ver bajo qué régimen se habrán casado, porque en caso de divorcio, entonces habría que liquidar una probable sociedad conyugal, etc. Si son bienes separados, pues no pasa nada. Ahora, vamos a pensar en este supuesto de que Roberto seguía vivo, pero ya no estaba Daniel. En este caso, entre Marcela y Roberto podrían tomar decisiones verdaderamente importantes, porque vamos a hacer la sumatoria, 33.4% más 33.2% nos da un total de 66.6%. Con el voto de Marcela y de Roberto Mendoza antes de morir, podían tomar casi cualquier decisión. No conozco la legislación colombiana, pero eso en México podría ser aprobar estados financieros, podría ser, por ejemplo, resarcir pérdidas, podría ser casi lo que usted me venga a decir, excepto decisiones trascendentales como por ejemplo fusionar la empresa, liquidarla, disolverla, escindirla, cambiarle la denominación social, etcétera. Eso no lo podrían hacer Marcela y Roberto. Para hacer eso, para fusionar o para liquidar Ecomoda, hubieran necesitado del voto de Roberto y Mendoza más Armando o más María Beatriz, antes de morir Roberto. Entonces, fíjese usted cómo se podría dividir el voto, pero no lo sabemos, es ciencia ficción, simplemente es una serie, es una novela, no sabemos. Yo simplemente estoy especulando porque así sucede en la vida real. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa posteriormente. Accionistas 2024, pero una vez que ha muerto Roberto. Vamos a ver, y aquí nos vamos a tener que detener. En la nueva serie, cuando están hablando en la sala de juntas, está hablando un abogado, o a quien yo interpreto que es un abogado, y se presenta un video de Roberto Mendoza hablando acerca de su sucesión. A ver, yo le quiero decir a usted que no sé en Colombia, pero en México al menos, el testamento tiene que ser otorgado por escrito en escritura pública. Salvo excepciones, así tiene que ser y se llama testamento público abierto. Un video como el que se muestra en la serie no es válido. ¿Puedes hacerlo? Sí lo puedes hacer. ¿Para explicar tu testamento? Sí. Pero ante la discrepancia de un video que tú hagas respecto de tu sucesión y tu testamento mata video evidentemente. Esto lo hicieron pues evidentemente para hacer la serie, para hacer el drama, evidentemente, ¿no? Entonces yo quiero que usted sepa que en la realidad jurídica ese video que usted vio donde Roberto narra su sucesión en México no sería válido para nada. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, pero no tiene validez legal alguna. Ahora bien, cuando ocurre eso, el abogado dice lo siguiente, y dice, a ver,
se necesita el voto para aprobar lo siguiente. El señor Roberto Mendoza dice, mis acciones se van a repartir por partes iguales. Es decir, las acciones que tenía, yo partí de su 33.4%. Pero al dividirse entre tres, él dice, heredo a Beatriz Pinzón, a Betty, heredo a Camila Mendoza Pinzón, la hija de Armando y de Betty, y a Armando Mendoza le heredo una porción igual. Es decir, todas las acciones de Roberto pasan por partes iguales a Betty, a Camila y a Armando. ¿Qué es lo que va a pasar? Beatriz Pinzón ingresaría como accionista Ecomoda con 11.3. Camila entraría con 11.3 también porque son partes iguales, o al menos no se da más detalle, yo interpreto que fue así, y Armando heredaría igual 11.3, que es la porción de Roberto, pero sumado a su 16.6% que él ya tenía por ser hijo de Roberto Mendoza. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Armando Mendoza tiene una hermana que también se llama Camila y que vive en Suiza, que jamás aparece en la novela. Yo lo que interpreto es que ella no es accionista porque Roberto le deja sus propiedades, sus bienes inmuebles a Camila, mientras que a Betty, a Camila hija y a Armando les deja acciones. Entonces lo que yo entiendo que sucedió fue que probablemente le dejó legados a su otra hija o herencia de los inmuebles probablemente, y las acciones se las legó a Betty, a Camila y Armando. De tal suerte que tenemos a Betty con 11.3, a Camila con 11.3, Armando con 27.9, Marcela con 33.2 y María Beatriz Valencia con 16.6. Como usted se da cuenta, en el momento en el que muere Daniel Valencia y en el momento en el que muere Roberto Mendoza, Marcela Valencia pasa a ser la accionista mayoritaria. Sin embargo, le quiero decir a usted que al menos en México, en una sociedad anónima, con 33.2% no tomas decisiones importantes en asamblea ni ordinaria ni extraordinaria. Para que Marcela pudiera tomar decisiones, por ejemplo, de aprobar estados financieros, de no sé, por ejemplo, resarcir pérdidas, cualquier cuestión que se toque en una asamblea ordinaria, tendría que llegar, por lo menos tendría que llegar al 51%, al menos en México. Por lo tanto, vamos a ver, 33.2 menos 50, 16.8. Esto quiere decir que Marcela necesitaría de María Beatriz para poder aprobar asuntos en asamblea ordinaria, o de Armando, pero no con Camila o con Betty sola. Y como se supone que no se llevan bien y eso, yo le puedo decir a usted que Marcela podría tomar decisiones en asamblea ordinaria con el voto de su hermana María Beatriz. Entonces fíjense, un control corporativo sería de los Valencia entre Marcela y María Beatriz por ese 50%, al que llegan con estas cantidades. Ahora bien, yo le voy a decir una cosa a usted. En derecho, estos se llaman familias relevantes. Cuando una sola familia puede controlar una empresa, se llama control corporativo, toma de decisiones, familias relevantes, ¿sí? Y esto tiene efectos en la Ley del Mercado de Valores de México. No sé en Colombia, insisto, pero al menos en México así funciona. La otra familia relevante sería la Mendoza, porque tenemos a una hija que es Camila Mendoza y Armando Mendoza, y alguien que no es relevante y no es mayoritario, sino que es un minoritario, Beatriz Pinzón con el 11.3%. Ahora bien, yo le quiero decir a usted que aquí, pues evidentemente que hay un conflicto de interés muy grave, porque Marcela tiene conflicto con Beatriz. Marcela se lleva bien con Camila. Marcela entre que sí, entre que no con Armando, y se lleva bien con María Beatriz. Sin embargo, yo le quiero decir a usted que María Beatriz apoya la gestión de Betty en la dirección de la empresa. A ver, recuerde usted que Beatriz Pinzón, que es Betty la Fea, ¿verdad? Ella es la presidenta de la empresa. Ese es un cargo ejecutivo, pero ahora va a ser también accionista, ¿sí? Y lo más probable, no lo especifican en la novela ni tampoco en la serie, pero lo más probable es que ella sea la presidenta del consejo de administración. Es lo más probable, ¿sí? Ahora, le voy a decir otra cuestión aquí.
Cuando las familias empiezan a pelear, y eso al ser una empresa familiar, se necesitan normas de gobierno corporativo, cosa que no tiene Ecomoda. Necesitas protocolos familiares, cosa que no tiene Ecomoda. Y como orientación le puedo decir a usted que para eso nos sirven, por ejemplo, los principios de gobierno corporativo del G20, nos sirven, por ejemplo, el Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial en México, y me imagino que en Colombia también tienen algún tipo de organismo por el estilo, como el Consejo Coordinador en México, que es totalmente privado y que emite reglas orientativas de gobierno corporativo. Ahora bien, como de forma orientativa también se pueden adoptar las medidas del G20 y de la OCDE en materia de gobierno corporativo. Bueno, si yo fuera asesor legal de Comoda, les propondría definitivamente eso y llevarlo a estatutos. Pero bueno, esto es novela, es serie y es ficción únicamente, pero sirve como ejercicio jurídico. Vamos a ver, ahora, sin embargo, para que este cuadro accionario que usted está viendo se pueda hacer realidad, Roberto Mendoza menciona en su video post-mortem, en el que está hablando acerca de su herencia, dice lo siguiente: le dejo mis acciones por igual a Armando, a Camila y a Beatriz Pinzón. Pero él dice, me gustaría que Beatriz Pinzón siguiera en la presidencia de la empresa y que Camila se formara con Hugo Lombardi, que es el diseñador. A ver, no lo dicen jurídicamente, pero yo lo que interpreto de esto es que eso se llama una herencia condicionada. Es decir, yo te heredo mis acciones siempre y cuando cumpla cierta condición. Y esto, señores, en un testamento se puede establecer válidamente. En México no se pueden poner cláusulas o condiciones o cláusulas que impongan condiciones en un testamento en sentido negativo. Por ejemplo, no puedes poner condiciones de no hacer o de no dar en un testamento en México, y tampoco donde involucres al estado civil de las personas. Por ejemplo, Roberto no le podría decir a Camila, te heredo mis acciones siempre y cuando no te cases. Eso no se puede poner en un testamento en México, pero sí se podría poner en tanto estés soltera o mientras estés soltera. Eso sí se podría poner porque es en sentido positivo y no le estoy prohibiendo, digamos, casarse, ¿sí? Entonces, lo que interpreto que hace Roberto Mendoza antes de fallecer es poner una condición en su testamento que para Beatriz se traduce en que siga en la presidencia y para Camila que se forme con Hugo Lombardi. De tal manera, por lo que dice la serie, en caso de que no acepte Beatriz o Camila, sus acciones serían suscritas por una institución benéfica o de beneficencia. Yo interpreto que ha de ser una asociación civil o puede ser una IAP, por ejemplo, en México, institución de asistencia privada. Bien, ahora, por la preocupación de Camila, que es Mila, la hija de Betty y Armando, yo interpreto que era requisito indispensable que aceptaran las dos, porque cuando Betty dice que ella no va a aceptar, su hija se enoja mucho, su hija Camila se enoja mucho. Y mi interpretación, mi lectura es la siguiente: ¿por qué Mila se enojaría con su mamá si el hecho de que Betty repudie la herencia no cumpla con la condición le hace no adquirir las acciones? La vuelve inhábil para adquirir las acciones. Pero respecto de Betty, ¿por qué Camila se enojaría? Porque podríamos decir lo siguiente: bueno, pues que Camila acepte formarse con Hugo para cumplir con la condición y heredar las acciones 11.3% de Roberto que le dejó en su testamento. Si Betty no quiere, es su problema. Pero por la preocupación de Camila, parece ser que para que una adquiera, tiene que adquirir la otra. Lo cual yo le puedo decir a usted que en México podría ser de dudosa legalidad, porque en realidad, si yo hago un testamento y le digo, oye, ¿sabes qué, Betty? Te dejo mis acciones siempre y cuando aceptes dirigir Ecomoda. Oye, Camila, nieta, te dejo mis acciones siempre y cuando te formes con Hugo Lombardi en la empresa. En el caso de que no acepte una, la otra tampoco hereda. Pues yo le diría, ¿por qué afectar la esfera patrimonial de una persona por la decisión de otra? ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que si bien no está prohibido, lo veo sumamente impráctico. ¿Por qué? Porque en un testamento que se otorga ante notario, el notario tiene que asesorar.
Y una cláusula de esta naturaleza puede generar conflictos familiares, como pasa en la serie. Entonces, creo que un testamento que diga tal cosa, de que si no acepta a Betty, Camila se va al traste, entonces creo que eso sería una cláusula muy patológica porque generaría un conflicto familiar. Lo correcto sería que si Betty no quiere aceptar, perfecto. Pero Camila si acepta, ella se queda con sus acciones y cumple con la condición desde luego, ¿no? Entonces, como usted se da cuenta, yo no sé si en Colombia esto no funcione como en México o simplemente lo hicieron para generar dramatismo, evidentemente, ¿no? Para que Camila, que es Mila, se pelee con Betty, ¿no? Y genere pues el motivo de ser de la serie. Pero jurídicamente sería una torpeza poner una cláusula de tal naturaleza, ya que generas un conflicto familiar y esto no te sirve. Ahora bien, otra anotación. Una familia que se supone que tiene tanto dinero como los Mendoza y los Valencia, a mí se me haría muy raro que no mejor tuvieran un fideicomiso. Porque como se da cuenta, a ver, yo como asesor jurídico de Roberto Mendoza, le asesoro para que haga su testamento. Oye, ¿cuántos hijos tienes? No, pues que Camila y Armando. Perfecto. ¿A quién le vas a heredar? Inmuebles a Camila y acciones a Armando. Bueno, y sé que tiene problemas con Marcela porque no se casó con ella, por lo que usted quiera, diga y mande. Se acaba de separar de Beatriz Pinzón, aunque no están divorciados. Tiene una hija que vivió en el extranjero según la serie durante 5 años. María Beatriz que nunca para en Colombia, como la misma Marcela dice. Daniel que está muerto por lavado de dinero en la cárcel. Bueno, ¿qué pasa aquí? Oye, con tanta controversia, y si se supone que tienen tanto dinero, yo le diría mejor haz un fideicomiso. Haz un fideicomiso de control accionario, por ejemplo, y que tenga cláusulas sucesorias para saber qué va a ser el fideicomiso después de que tú fallezcas. Ante una situación así, yo le diría a usted que le recomendaría un fideicomiso sin lugar a dudas, ¿no? Pero eso ya es cosecha mía, eso no pasa en la novela. Entonces, vamos a ver, al morir Roberto, si aceptan la condición, heredan Beatriz, Camila y Armando parece que no tiene problema, ¿no? Pero así quedaría la empresa en caso de que acepten dirigir la empresa Betty, formarse con Hugo, Camila y los demás quedan intactos. Ahora bien, vamos a pasar a esta diapositiva de aquí. En caso de que Betty no acepte, torpemente, pareciera ser que Camila también se va al traste. Entonces, en ese caso, la institución benéfica tendría el 22.6%, Armando el 27.9%, porque él sí aceptaría su parte. Esa es otra. ¿Por qué la exclusión aplicaría con Camila y no con Armando? Siendo que ambos son de línea recta descendiente, es hijo y nieta. Entonces yo lo veo bastante extraño eso, la verdad, ¿no? Pero bueno, es novela, es serie y aquí se vale todo, ¿no? Ahora, Marcela quedaría como mayoritaria, de hecho eso lo dice Mario Calderón en la serie, con 33.2 y María Beatriz con 16.6. María Beatriz es la única que no modifica su participación accionaria en ningún momento de la historia. Ahora, resulta que me voy a mudar a la otra lámina, que es esta, porque digamos que yo creo, de acuerdo como es la novela, yo pienso que va a quedar así la empresa, ¿no? Cómoda. Ahora bien, le quiero decir a usted que es curioso porque tienen 15 días para aceptar el plazo que pone Roberto Mendoza en su testamento para que Beatriz, Armando y Camila acepten. Bueno, sobre todo Beatriz y Camila, no sé por qué les da trato diferente en su testamento, pero bueno, parece que eso fue así. Tienen 15 días para aceptar. Plazo al cual renuncia Camila, que es esta chica de aquí arriba, y ella dice, no, yo encantado de la vida, yo acepto, yo no tengo problema. Y Betty se mete y dice, pero yo no acepto. Y su hija se enoja y dice, bueno, ¿por qué echas a perder lo que estamos adquiriendo? ¿Por qué me afectas patrimonialmente? Estás a punto de echar a perder todo lo que hemos logrado hasta ahorita. Y yo vuelvo al mismo punto. ¿Por qué un testamento diría tal cosa? Porque eso es traducir a problemas familiares. María Beatriz Valencia, a pesar de ser Valencia, fíjense qué irónico, usted seguramente lo vio en la serie, apoya a Beatriz Pinzón. Entonces ella dice, no, pues si Roberto dice, pues que Beatriz acepte y yo la apoyo en la moción. Y Marcela se enoja con ella, con su hermana, evidentemente, ¿no? Porque son Valencia las dos. Entonces, eso es curioso, pero fíjense, puede ser curioso, pero a la vez es inteligente. Porque María Beatriz dice, oye, si se trata de generar dinero
de generar riqueza, que me llegue mi cheque, y Beatriz maneja bien la empresa, pues que acepte. Y todos contentos. Y Camila finalmente también quiere ser accionista y quiere trabajar con Hugo, pues que acepte. En la práctica yo le diría, pues denle una lana, páguenle un buen sueldo como directora de la empresa o como presidenta de Comoda, págale una buena lana. Esto, ahí les va un dato, en inglés se llama Golden Parachute. Tú cuando tienes un accionista que, bueno, puede ser accionista o no, pero tienes una persona que participe en el consejo de administración o en algún cargo como el presidente de Comoda, y lo quieres incentivar para que no se te vaya, le puedes dar bonos, le puedes dar seguros de vida, le puedes dar incentivos económicos, y esto se llama Golden Parachute en el derecho anglosajón. Y yo le diría, pues vamos a llegar a una negociación. Oye, si Beatriz dice que es injusto para Armando, porque el presidente ahorita es Armando, ¿no? Y Betty se niega porque dice apenas tiene 2 años, sería injusto para él. Yo les diría, pues mejor miren, todos contentos, Armando. Deja que Betty sea la presidenta, total, trae mejores números ella, dale una lana, págale unas vacaciones, dale un seguro, etcétera, arreglen sus problemas familiares y todos contentos. Claro, Marcela se va a oponer y Marcela es muy importante porque tiene el 33.2%. Si usted se fija, aún bajo este escenario, Marcela Valencia sigue siendo la accionista mayoritaria. Esto ya no puede ser de otra manera. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasaría en una empresa tradicional en la vida real? Bueno, a pesar de que Marcela sea la accionista mayoritaria, pueden generarse grupos de interés. Por ejemplo, como Armando tiene buena relación con Mila, que es Camila, yo le diría, si Armando se une con Camila a la hora de las votaciones en las asambleas de accionistas, pues ya tendríamos el 27.9 de Armando más el 11.3, tendríamos 39.2 que supera al porcentaje de Marcela, pero necesitan actuar en contubernio Armando y su hija para poder, digamos que tomar decisiones frente a Marcela. Y si a eso se llega a sumar, por ejemplo, Betty, con eso aplastan a Marcela. A ver, este tipo de conflictos familiares tienen soluciones corporativas. Puedes pactar en estatutos, por ejemplo, ciertas cláusulas proteccionistas o mecanismos de salida. Otra posibilidad que hay es que en estatutos se pacten, por ejemplo, que un accionista venda su participación en caso de discrepancias o, por ejemplo, que se vaya a algún mecanismo alternativo, por ejemplo, una mediación, luego que se vaya a un arbitraje, ¿no? En vez de ir a un juez, etcétera. Se pueden establecer muchas variantes, ¿no? En la vida real, pero fíjese cómo puede ser tan interesante un caso a pesar de ser una novela o a pesar de ser una serie, ¿no? Ahora bien, primero vamos a retomar este punto. María Beatriz, a pesar de ser Valencia, apoya a Beatriz Pinzón, lo cual es bastante extraño, pero creo que es un movimiento inteligente por parte de María Beatriz. Marcela pide como condición que si Betty va a ser presidenta, entonces que pongan a un Ignacio, que es el nuevo personaje, como vicepresidente financiero, que es algo yo creo que como el CFO, que es Chief Financial Officer en Estados Unidos, o financiero en México. Aquí en México también se le dice CFO. En Colombia parece que se le dice vicepresidente financiero. Es un cargo ejecutivo, no sería accionista, ¿no? Entonces Marcela dice, pónganlo, bueno, ok, yo aflojo, yo cedo, siempre y cuando me aceptes a esta persona como vicepresidente financiero. ¿Para qué? Para que vigile a Beatriz Pinzón como presidenta. Todo depende de que acepte Beatriz Pinzón. Y para no generar una controversia entre Beatriz y Marcela, pues yo te diría, acéptale a este señor como vicepresidente financiero, pero yo lo que propondría sería, ok, acepta que sea vicepresidente financiero la ficha de Marcela, pero te traes un auditor externo. ¿Qué te parece? Esta figura del auditor externo es muy útil en las empresas para que vigile a quien lleva las finanzas en una empresa, fundamentalmente. Para eso sirve. Entonces yo le diría, bueno, pues vamos a negociar. Yo acepto a Ignacio, tú me aceptas un auditor externo. Y que Beatriz esté en la presidencia. Y la incentivamos con algún Golden Parachute. Esto podría ser algo bastante provechoso. Otro punto interesante es que Hugo Lombardi no quiere que Mila se forme con él por algo que dice. Y es que él dice, no quiero que sea mi sucesora. Ahí creo que se delató el personaje. ¿Por qué?
Porque Hugo Lombardi, hay que decir que forma parte de la junta directiva, pero no es accionista. Por lo tanto, Hugo Lombardi no puede tomar voto en una asamblea de accionistas. Solo tiene voz, probablemente, pero no tiene voto porque no es accionista. Y el personaje dice, yo no quiero que una accionista sea mi sucesora. ¿Por qué? Porque accionista mata diseñador, definitivamente. Entonces, a pesar de que hay buena relación aparentemente entre Hugo Lombardi y Mila, yo creo que jurídicamente la preocupación de Hugo con sus asesores debería ser, oye, pero ten cuidado, tienes a tu mentora, perdón, tienes a una persona a quien tú vas a formar que es accionista y es hija de los accionistas. Entonces, ante una controversia, vas a salir perdiendo tú. Y si bien el diseñador es importante, finalmente es reemplazable, mientras que sacar a un accionista es el doble de complicado. Dicho lo anterior, pues pareciera ser que es todo lo que se va diciendo hasta ahorita. Podríamos hacer inclusive un análisis posterior respecto de cómo se va desarrollando la novela o la serie. Inclusive podríamos analizar, como le digo a usted, el caso Terramoda, que me parece sumamente interesante y creo que está muy bien elaborado. Yo definitivamente creo que cuando hicieron esta novela y esta serie, definitivamente tuvieron asesoramiento jurídico, definitivamente, porque está bien elaborada la novela. Entonces, bueno, si usted me pregunta qué pasa con Mario Calderón, pues no sé, porque ya no figura como accionista en la nueva serie, o a menos de que vaya a pasar algo que no sepamos al momento, al día de hoy, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de la serie, etcétera. Pero en la vida real, sí le quiero decir a usted que un accionista minoritario es muy importante. La figura de Mario Calderón es muy importante porque él representa a otros accionistas minoritarios. Si él detenta el 5%, probablemente haya gente que tenga un 1%, por ejemplo, ¿no? Y acuérdese que la ley le da derechos de minorías a las personas que tengan una acción nada más, hasta para poder aplazar asambleas. Entonces, es todo un tema, la verdad. Todo míralo jurídicamente. Puede ser bastante divertido, puede sacar muchas conjeturas y como le digo a usted, a pesar de ser una serie que evidentemente está novelizada, ¿no? Evidentemente tiene un drama para que tenga sabor la serie, está inmiscuido el romance y todo eso, vale la pena estudiarlo desde el punto de vista jurídico. Por último, en caso de que Armando y Betty se divorcien, esto podría ser muy delicado, porque una controversia entre los excónyuges, pues supongamos que están casados bajo bienes separados. Si Betty y Armando están casados bajo bienes separados, yo definitivamente diría, puede arreglarse la situación. Pero si están casados en sociedad conyugal, no les conviene la figura que están haciendo definitivamente, porque están al borde del divorcio. Entonces, le voy a decir algo a usted. Si el derecho colombiano es como el mexicano, al momento de que murió Roberto Mendoza, se transmitió la propiedad. Porque cuando alguien muere, los bienes pasan a ser propiedad de los herederos al momento de la muerte. Por lo tanto, en la serie, las acciones ya cambiaron de propietario. Lo que pasa es que están sujetas a condición. Dependen todavía de un acto jurídico perfecto, que es la aceptación de la presidencia de Betty y que Camila acepte formarse con Hugo, en un cargo seguramente ahí en su taller de diseño de Hugo Lombardi, ¿no? Depende de un acto jurídico perfecto. Es como una expectativa de derecho, es una condición. Pero le quiero decir a usted que si se van a divorciar Armando y Betty, definitivamente necesitarían asesoría legal. Y más si están casados en sociedad conyugal. Con mayor razón, yo creo que un fideicomiso podría funcionarle al perfil de Armando, al perfil de Marcela y al perfil de Betty. Son herramientas patrimoniales que creo que les podrían funcionar a unas personas en la vida real, ¿no? No en la serie, evidentemente, porque es drama, pero en una vida real, en un caso real, sí podría ser una buena opción un fideicomiso, ¿sí? En el momento en el que se divorciaren y tuvieran algún tipo de separación o distribución de bienes en virtud de una sociedad conyugal, pues habría que liquidar la sociedad conyugal definitivamente. Habría que ver qué se van a quedar los cónyuges respectivos y qué va a pasar las acciones de Armando, ¿no? Y como Betty ya tiene acciones también, porque si acepta, ya son suyas las acciones. Entonces, pues eso será un poco más delicado, ¿no? Bueno, y también yo diría que Armando, y de hecho todos los accionistas deberían tener testamento también, evidentemente, ¿no? Bueno, pues eso es todo el análisis jurídico desde el punto de vista corporativo.
Creo que puede haber más elementos, desde luego. Déjemelo en los comentarios a ver qué piensa usted. Y bueno, nos vemos en una nueva transmisión.